Una vez más estamos aquí dándole gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir esta riqueza de la palabra de Dios que nos lleva a entender un poquito más la Eucaristía. El tema de hoy es un tema que es el pan de vida, el discurso del pan de vida, y que quiero compartir, pero te quiero pedir antes de encomendarnos al Señor y de empezar nuestro tema, que si te es posible tengas a mano tu Biblia y tu libreta en donde haces tus notas, ya que este tema tiene pues algunos versículos que podemos subrayar para poder después entrar en este alimento de la palabra del Señor que nos brinda la primera parte del discurso indiscutiblemente sobre el pan de la palabra y después también poder anotar sobre el pan de vida. Me encomiendo al Señor, le pido su luz, que el Espíritu Santo venga y podamos juntos poder estar en esta promesa del Señor, ahí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, inflame nuestros corazones. Y a María Santísima, Mujer Eucarística, Madre de Dios y Madre nuestra, a la que en el Evangelio de Juan precisamente nos dijo, ahí tienes a tu madre, le dedicamos este programa y nos encomendamos a su ayuda y que de su mano nos guíe hacia el Señor. Pues ahora sí, en los temas anteriores, empezamos el de hoy, hablamos primero de las comidas de Jesús con los pecadores. Y te recuerdo que era para ir viendo cómo Jesús en su vida fue preparando ese banquete celestial a través también en la vida cotidiana de presentar su misericordia, su presencia y su apoyo con todos aquellos a los que ha venido a salvar. Después hablábamos del servicio de Jesús o de la diaconía y cómo toda su vida fue sirviendo y atendiendo el plan del Padre para la salvación de los hombres. Nuestro tercer tema fue hablar de la cena pascual de Jesús y hacer anotaciones sobre lo que había sido la cena pascual, pues desde el año 1250, donde se prescribe en el Éxodo 12 como un memorial, hasta cuando Jesús la realiza en lo que nosotros conocemos como la última cena. Ahora, vamos a tratar de asomarnos a la riqueza de lo que en el Evangelio de Juan se nos revela sobre la Eucaristía. Te recuerdo que cuando veíamos los textos de San Pablo en Primera de Corintios, de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas, decíamos que ahí está el relato de la institución de la Eucaristía. Y aunque tienen algunas discrepancias, tienen muchas concordancias y sobre todo la importancia de lo que nos transmiten es cuando Jesús dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y decíamos que el Evangelio de San Juan no tiene la institución de la Eucaristía como tal en la cena. Pero fíjate que es muy interesante ver cómo este sermón del pan de vida nos va a llevar a un preámbulo, a un puente entre lo que era el alimento perecedero que el judío consideraba que era el maná, al alimento que nos lleva hacia la eternidad, que es la Eucaristía. Entonces, en el Evangelio de San Juan, con toda su riqueza, con toda su teología, te recuerdo que tiene 21 capítulos y que este Evangelio empieza pues con ese célebre prólogo en donde en el capítulo 1, verso 14 se dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces va a estar presente el tener siempre esa encarnación del Hijo de Dios, del Verbo, que en el tiempo tomó carne en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo, pero que el Verbo ha sido, es y será siempre eterno. Y entonces empieza aquí en el mundo, en el seno de María, pues para venir a salvarnos encarnándose. Esta encarnación va a estar presente dentro de los textos que vamos a ver ahora del capítulo 6, pero siguiendo la línea de cuáles comidas asistía Jesús, te decía en el tema 1,
tomando citas de los evangelios sinópticos, que fueron muchas. En el Evangelio de San Juan realmente tenemos 3 ocasiones especiales de banquete o comida de Jesús. Y son en el capítulo 2, que tú conoces muy bien, cuando las bodas de Caná; en el capítulo 6, que es la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida; y en el capítulo del 13 al 17, que tenemos esa última cena, pero no en el detalle de la institución de la Eucaristía como tal, sino en ese discurso de la última cena, en donde Él instituyó la Eucaristía, con todo ese testamento que Jesús les da a sus apóstoles, y cuando Él abre su corazón en esa noche de pasión. Entonces, ¿en San Juan encontramos las palabras tomad y comed, este es mi cuerpo? No. Pero encontramos una riqueza tal para poder entender esas palabras, pues que vamos a dedicar esta sesión precisamente para el capítulo 6. Algunas anotaciones que te quiero hacer para que podamos entenderlo es la palabra del verbo creer. El verbo creer en San Juan es 98 veces, lo vamos a encontrar ahí, porque para Juan el creer es la consecuencia de ver a Jesús. El creer es el don que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. El creer es lo mismo que ir hacia Jesús, convencidos de quién es. Y vamos a ver poco a poco cómo Jesús les va a aclarar a sus apóstoles, a sus discípulos, que no se imaginen muchas obras, sino que realmente las obras que deben de seguir Él es el creer en el enviado de Dios. El creer en Él es lo mismo que ir hacia su salvación, porque es ir hacia Jesús. Entonces, ver y creer a Jesús va a ser también una constante que vamos a encontrar en estos versículos que vamos a ir viendo del capítulo 6. Tiene desde luego el mensaje que vamos a encontrar es largo. Tiene cerca de 71, no cerca, tiene 71 versículos. Pero estos 71 versículos van a estar divididos en 4 partes principales, y cada una de esas partes tiene un porqué y un mensaje que tenemos que ir entendiendo para asomarnos, te digo, a esta riqueza. Primero que nada, el sermón se va a desarrollar en la idea del pan del cielo. Ese pan del cielo es el que Jesús va a venir a aclarar muy bien a sus discípulos después del preámbulo de la multiplicación de los panes, porque pues los que lo seguían eran del pueblo judío, y para el pueblo judío recuerdas que Moisés en el desierto pues había llevado al pueblo y había caído el maná. ¿Qué entienden ellos como el maná? El maná era el pan que Dios les daba diariamente, y nos dice el libro de Sabiduría en el capítulo 16, verso 20, que el maná lo consideraban como el pan de los ángeles, que podría brindar todas las delicias, satisfacer todos los gustos, y revelaba la dulzura de Dios con sus hijos. Entonces, para ellos la idea del maná sigue siendo esa benevolencia de Dios de cómo alimentarlos. Sin embargo, el maná es un alimento perecedero, y el que Jesús viene a darles y a darnos es el alimento que no va a perecer, sino que es ese puente desde aquí para llevarnos en la eternidad a ese banquete escatológico, alimentándonos aquí, invitándonos Él a ser alimentados día con día. Dice el Señor también que el que se alimenta de Él, más tendrá hambre de Él, claro, porque más unión va teniendo con Él. Pero vamos a ir un poquito en orden para poder, pues, tratar de entender. En el capítulo 6, si tú lo abres, vamos a encontrar este relato. Va a tener lugar cuando se aproxima la Pascua, que era, como te recuerdo, la fiesta principal de la liberación para el pueblo judío, el día 15 del mes de Nisar. En el libro de San Juan, en el Evangelio, se nos relatan 3 Pascuas. La primera es en el capítulo 2, cuando van a tener lugar las bodas de Caná. Coinciden con la fecha. El tercero es en el la segunda es en el capítulo 6,
cuando vamos a ver la multiplicación de los panes. Y la tercera Pascua va a ser cuando la última cena, a partir del capítulo 13, cuando el Señor va a tener ese discurso y luego a pasar su pasión, muerte y resurrección. Por eso también se habla de los 3 años de vida pública de Jesús. Ahora, dentro de este marco de la Pascua, tenemos que Jesús levantó los ojos y vio que había mucha gente. Y entonces le dice Felipe, ¿dónde vamos a comprar gente para todos estos coman? Mira, la gente que estaba cerca de Jesús podrían ser 5,000, podrían ser 7,000, y era imposible saber cómo alimentarlos humanamente. Entonces, el pan de vida, el discurso del capítulo 6 se inicia del verso 1 al 25, presentando la multiplicación de los panes. Ahora, dice que ni 200 denarios alcanzarían para dar de comer a esta gente. Un denario era el salario promedio de un día, o sea que ni 200 días de trabajo serían capaces para poder hacerlo. Aunque la multiplicación de los panes también nos la relatan en los otros 3 evangelios sinópticos, Juan nos da detalles que no nos dan ellos. Uno de ellos te voy a decir cuál es. San Juan nos dice que los panes eran de cebada, esos panes que le ofrece el niño y que el muchacho y que Jesús toma para multiplicarlos. Porque aquí te aclaro, lo que tú le das a Jesús, Él lo multiplica. Estos panes eran de cebada. La cebada, el pan de cebada era el pan de los pobres. Entonces, una vez más, esa predilección de Jesús por el necesitado, esa predilección de Dios por venir a hacer presente su reino a todo aquel que está despojado de las riquezas del corazón o del cuerpo y puede acercarse a Él. El siguiente punto es, en los sinópticos, los apóstoles, los discípulos reparten los panes. En el Evangelio de San Juan, quien parte y reparte, bueno, allá también lo parte, pero aquí quien parte y reparte los panes es Jesús mismo. Jesús reparte los panes. Entonces, pues tenemos que encontrar que esto es muy significativo porque para los que hablaban del pan del cielo que caía como el maná, va a ir siendo un proceso en su mente a través de esta predicación de Jesús, de lo que es encontrar del pan del cielo que consideraban el maná, al pan de vida que les va a anunciar Jesús, que es un pan de vida que el que coma de ese pan no morirá, a el encuentro con el pan diciendo Jesús, yo soy el pan de vida. Fíjate esos, dijéramos, formas de ir entendiendo. Del maná, pan del cielo, alimento perecedero, al anuncio de un nuevo pan que es pan de vida. Al llegar a concluir, yo soy el pan de vida. Y todavía más, ese pan de vida es aquel que nos permitirá, alimentándonos con él, vivir para siempre. Lo vamos a ir viendo. Ahora, en esta primera parte va a estar la multiplicación de los panes y también cómo la gente va a querer nombrarlo rey. Pero saben que no porque crean en él como deberían de creer y quería Jesús como el Hijo de Dios, sino por el pan que les daba, por lo que les daba. Y ahí entra también nuestra reflexión. ¿Por qué buscamos a Jesús? Por lo que nos da. La benevolencia de Dios es total, pero nuestra búsqueda hacia Él sigue siendo tan interesada o hemos pasado ya al proceso que aquí se nos va a presentar de encontrar en Jesús la verdadera vida y entonces sí considerarlo perecedero, pero tener siempre presente la superioridad de lo eterno. Cuando Jesús huye de ellos porque lo querían nombrar rey, viene un episodio, un relato que se nos habla de cuando Jesús caminó sobre las aguas, caminó sobre el mar. Aquí algunos exégetas nos hablan de cómo el pan del maná y el mar pues venían unidos también en la mente del judío desde el Éxodo.
Entonces Jesús pasa por el mar caminando y va a empezar realmente después, al otro día, el discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Entonces, primero, acuérdate, relato de la multiplicación de los panes. Jesús es quien da el pan y los demás quedan saciados, pero buscan a Jesús para que les dé más bienes materiales. Jesús en este prefacio que va a unir esta primera parte con la segunda, va a tener unas palabras que debemos siempre de recordar que significan, y es cuando Jesús usa la expresión, en verdad os digo. Tú las has escuchado. Recorren en el lenguaje de Jesús muchas ocasiones. ¿Para qué? Para llamar la atención. En este capítulo lo vamos a encontrar 4 veces, en el 6:26, en el verso 32, en el 47 y en el 53. Yo ahorita voy a compartir contigo el del primero 6:26, que nos dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Sí, comprender que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino Yahvé, Dios, el que se los mandaba, y que ahora viene uno que les va a dar un pan que no es perecedero, porque el maná alimenta el cuerpo, pero no da la vida. Jesús entonces va en los versículos que siguen. Bueno, ellos le dicen en el 26, ¿qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y él respondió, que creáis en el que me ha enviado. El verbo creer, la fe, acercarse a Jesús para pedirle el milagro no es el camino. El camino es saber que Jesús es el Señor, dueño de la naturaleza, de la vida, y que el milagro es consecuencia de la fe, y no buscar el milagro para después poder tener fe. Jesús les dice, pan del cielo les dio a comer, refiriéndose a Moisés, y les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Aquí ya unimos la idea del pan del cielo con el pan de Dios, y es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ve haciendo en este léxico, en este mensaje, ya tu idea central de la Eucaristía. En el versículo 34 dice, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús va a declarar, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Sí, Él es el pan de la vida. Vamos a entrar en estos versículos en lo que se llama la idea central de un recorrido en el que nos va a llevar a entender más la doctrina de exaltar la presencia de la palabra de Jesús para que crean en Él y después poder llegar a la Eucaristía. En este capítulo primero entramos a entender un poquito la riqueza del pan de la palabra. ¿Quién está en la Escritura? Jesús mismo es el que nos habla. ¿Dónde se nos da plenamente en toda su riqueza? En la Eucaristía. Pero oyendo a Jesús, siguiendo a Jesús, es como va a exaltar la fe en la mente y en el corazón para poder preparar el lugar de cómo recibirlo. La palabra de Jesús, sus actitudes, tienen que ir marcando la vida de los oyentes. Y por eso Jesús les dice, venid a mí, creed en mí. Y les va a reprochar en el versículo siguiente, en el 36,
me habéis visto y no creéis. Este reproche seguirá siendo un eco para nosotros. Hemos visto sus acciones, sus milagros, sus realidades de favor en cada día de nuestra vida. ¿A dónde está nuestra fe? Jesús también va a decir, venid a mí, mi Padre es el que los atrae, el que les da la vida eterna, pertenecen al mundo, pero no son del mundo. Y vamos al versículo que sigue, en el 37, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre que lo ha enviado, y recordemos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, viene para llevarnos a todos. A través de la palabra podemos entender y llegar a acercarnos de una mejor manera. Por eso, cuando se celebra la Eucaristía, primero está la liturgia de la palabra y luego la liturgia de la Eucaristía. Por eso, cuando nosotros recibimos al Señor, alabamos al Señor, en cada día la Iglesia nos va alimentando con palabras de vida eterna para podernos ir convidando esa vida eterna y irla sembrando en nuestras almas definitivamente. Dice, todos serán instruidos por Dios, sí, pero esos que son instruidos por Dios, también se necesita el que la voluntad del hombre esté dispuesta a seguirlo, porque vamos a ver aquí al final de este capítulo cómo muchos se escandalizan de Jesús cuando ofrece su carne y su sangre y lo dejan. Seguirá existiendo muchas personas, Dios nos libre también de poder estar en el rechazo del banquete, de no acudir a recibir y amar a Jesús. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en los versículos siguientes para ir entresacando esta riqueza. En el versículo 59 vuelve a, 59, perdón. En el versículo 51 vamos a volver a encontrar que Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Creer es ir a Jesús. Comer y beber es recibir la vida eterna. El efecto inmediato de comer y beber va a ser una unión vital, una comunión para poder estar en ese origen del pan bajado del cielo, convertido en la vida. Y Jesús, que es el Verbo, habiéndose hecho hombre, la vida que nos comunica el Padre, para poder tener una unión vital con Él, para poder llegar a la comunión con Él. También nosotros sabemos que Jesús le dice en otro momento a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros estamos llamados a creer en la Eucaristía. Este discurso es precisamente en el Evangelio de San Juan, todo un relato para que tú y yo entendamos lo que cuando veamos al tomar y comer se está realizando, para poder alimentar nuestra vida y nuestro corazón con Él. Me voy a ir al versículo 51, donde dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y va a venir entonces como ahora mucha gente que murmura, ¿cómo podrá darnos su pan? Viene la murmuración hacia lo que Jesús está diciendo. Y viene esa crisis de fe por los que decían, pero no es Él el que viene de Galilea. Ahora, este evangelio está escrito para que nosotros creamos y está puesto para que haya una adhesión a Jesús por la fe. Y tú puedes estar en el lado de los que creen o de los que no creen. La fe exigida por Jesús es necesario creer en Él, que es el Hijo de Dios,
y que es el Hijo del Hombre enviado por el Padre. Si nos fuéramos a confesiones de fe dentro del Evangelio, podríamos encontrar simplemente estas dentro del mismo Evangelio de San Juan. La fe. En el capítulo 1, verso 49, Natanael reconoce a Jesús como el Rey de Israel. En el capítulo 4, la samaritana en el 42 va a reconocer a Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo. En el capítulo 6, verso 69, veremos cómo Pedro le va a decir el Santo de Dios. En el capítulo 9 de San Juan, en el verso 35, va a ser reconocido como el Hijo del Hombre. En el 11:27, Marta le dirá, reconocerá que es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 20, verso 28, Tomás le dirá, Señor mío y Dios mío, como una máxima confesión de fe. La fe en Jesús es indispensable para recibir la vida eterna, y para ello se esfuerza San Juan en su predicación de decirnos en estos versículos las palabras de Jesús. Él es el enviado del Padre. Bueno, pues vamos a ir un poquito entonces viendo ahora este discurso que dividido en 4 partes, si tú quisieras anotarlas, te las digo para entrar en él con un poquito más de profundidad. El discurso se divide la primera parte en el capítulo 1, del verso 1 al 25. En la segunda parte, en los versos 26 al 50, que tienen un prefacio. En la tercera parte es el discurso que conocemos como el pan de vida, que es el capítulo 1, versos 26 al 34. Y la tercera parte que conocemos es del capítulo 1, perdón, todo es capítulo 6, 6, 1 al 25, 6, 26 al 50, 6, 26 al 34, 6 del 51 al 59. En una pequeña gráfica te los presentaremos en unos momentos para que los puedas anotar. Todo esto presenta una unidad literaria, pero que tiene una cuarta parte, y que son las graves afirmaciones que tenemos del verso 60 al 71. Estas son las 4 grandes partes en que dividimos 71 versículos, en los que dividimos milagro de multiplicación de los panes, prefacio, discurso del pan de la palabra, hablando Jesús del pan de vida y suscitando a la fe, discurso del pan de vida ya directamente eucarístico, y luego terminando con aquella postura de los apóstoles o de la murmuración y los que se alejan de él por no aceptar comer ni beber su carne y su sangre. Con estas señales podemos entender un poquito más a qué invita el Señor a la gente en este discurso. Vamos a analizarlo un poquito. ¿A qué nos invita? El Señor invita a no quedarse en la superficie de lo visible, sino a descubrir la dimensión más profunda, el valor simbólico de la realidad que habrá que descifrar, pasando de la existencia según la carne a la existencia según el Espíritu. Esto es bien importante. Tenemos que pasar de la existencia de Jesús según la carne, los 33 años de vida terrena aquí, cuando Él vuelve al cielo resucitado, exaltado en cuerpo y alma, y entonces pasamos a su existencia que nos viene por la obra del Espíritu. Después, vamos a hablar, sí, del maná, pero ese alimento material va a quedar atrás en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Y va a venir ahora el nuevo alimento, que así como el pueblo todos los días recogía para poder estar alimentado, ese maná fresco que caía, ahora todos los días el pan es consagrado para alimentarnos
y que se convierta en el pan fresco de venir a nuestro espíritu convertido en Jesús para poder alimentarnos en nuestra vida. También Jesús nos va a enseñar aquí que tanto el maná como en la multiplicación de los panes no es más que una figura para que entremos a la dimensión de lo espiritual, de la espiritualidad de la Eucaristía. Cuando es la multiplicación de los panes, te digo que en San Juan Jesús se presenta como el que da el pan, sí, pero cuando en la Eucaristía se dice tomad y comed, este es mi cuerpo, es el mismo Jesús el que te da el pan nuevamente. Nada más que aquí ya pasamos del pan natural, del pan de cebada, al pan de vida, al pan vivo bajado del cielo. Ahora, tanto la primera como la segunda parte de este discurso inician con una proclamación solemne. Yo soy el pan de vida. Y es una revelación característica de San Juan, poner en los labios de Jesús las 7 veces que él dijo yo soy. Te recuerdo, el Evangelio de San Juan nos presenta 7 signos, no son milagros, sino llamados signos, 7 discursos y 7 veces que Jesús dice yo soy. El número 7 es plenitud dentro del estudio bíblico. Cuando vemos esos 7 yo soy, estamos en el primero de ellos. Yo soy el pan de vida. Después encontraríamos en el capítulo 9 cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo. Después cuando Jesús dice yo soy la puerta. Después cuando Jesús dice yo soy el buen pastor. Después cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida. Después cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Después cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera. También te voy a presentar un pequeño cuadrito para que tú lo sitúes en qué capítulo y en qué contexto está todo esto. Aquí vamos a la primera afirmación del yo soy. Yo soy el pan de vida. En esta afirmación de Jesús nos pide un reconocimiento a quién es Él, porque se está remitiendo el yo soy, aquella vez que en el capítulo 3 del Éxodo Dios se reveló con el yo soy el que soy a Moisés, y de ahí viene el nombre de Yahvé, el existente. Y nadie en todo el recorrido del Antiguo Testamento ni del Nuevo podría decir yo soy, solamente Jesús es quien se revela como el yo soy, porque efectivamente Él es Dios. Ahora, desde esta perspectiva que Jesús se declara el yo soy, nos trae también un plan salvífico. Él viene y a la hora de que en el sacramento es ver algo visible que contiene una realidad invisible, ¿sí? Que eso sucede, el sacramento sucede cuando viene al pan. Tú ves la realidad visible del pan, pero contiene la realidad invisible de tener a Jesús en toda su dimensión. Pero aquí te aclaro algo que me gustó mucho en alguna lectura y que subrayaban. El pan se convierte en Jesús. No es que Jesús se convierta en pan. Y esto es muy importante. No es que tú tomes un pan, es que Jesús está viniendo a ti en una realidad visible para hacerse presente en ti, real, en cuerpo, alma, divinidad, en toda su humanidad, en todo su ser resucitado, pero en la forma invisible a través del pan. Recordarás el agua como signo del bautismo o en cada uno de los sacramentos los signos visibles de las realidades invisibles. Pues Jesús es el que convierte al pan en él. El pan se convierte en Jesús. Y por eso Jesús se va a aplicar a sí mismo características del maná, porque ese pan se convierte en Jesús. Pero entonces, ¿Jesús de dónde viene? Dice, Jesús viene
de parte del Padre. Es el enviado de Dios. Es el Verbo hecho carne, primero. Segundo, ¿de dónde ha venido? Él ha descendido del cielo. Todo esto te lo estoy sacando de los mismos versículos. ¿De dónde viene Jesús? Del Padre y enviado de Él, está en el verso 33, 38. Luego, ha descendido del cielo. El cielo está en el verso 38, 41, 42. Y luego, Jesús es el que da la vida al mundo en el verso 40. Entonces, este pan que se convierte en Jesús viene de manos del Padre, ha descendido del cielo y ha venido para dar la vida al mundo. Desde luego estamos hablando en el Evangelio de Juan de este discurso partiendo de esta encarnación de Jesús y revelación de la Trinidad, porque en este Evangelio Jesús habla del Padre y nos revela al Padre, Abba, que en el Antiguo Testamento, para él, mi Padre, para ustedes, su Padre, y para todos, nuestro Padre. Ahora, en esta encarnación de Jesús, Él es la palabra de Dios descendida del cielo. Ahora, cuando Él dice que ha bajado del cielo, esto es lo que escandaliza más a los judíos. No de que hubiera hablado del pan, hubiera multiplicado los panes, sino su murmuración y su enojo va a ser porque Él se está declarando que ha venido del cielo. Y si hacemos una comparación con relatos del libro del Éxodo, ¿qué tal se le rebelaban y murmuraban contra Moisés todos aquellos que no querían aceptar las obras que él hacía en el nombre de Dios? Igualmente, los hombres de entonces, los llamados judíos, por la raza en la que Jesús nació, rechazaban a Jesús porque decían, ¿cómo este hombre se dice bajado del cielo? Si nosotros vemos en el mundo actual, ¿qué tanto se acepta o no a Jesús? ¿Qué tanto se cree en Él? El Evangelio de Juan, creer, la fe, el enviado de Dios, el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan no morirá, vivirá para siempre. ¿Qué actitud podemos tener que sea válida ante este pan de vida? Pues es muy fácil sacar la conclusión. La fe en la persona de Jesús, único pan celestial dado por Dios y que nos da la vida eterna. Ahora, el hablar de creer nos lleva también el de asumir a Jesús en una comunión por la fe, en que la relación que nosotros podemos llegar a tener con el Padre, sabemos que es a través de Jesús que es su enviado. Y en este relato de la multiplicación de los panes, vamos a encontrar este léxico eucarístico que nos va llevando apenas a enseñarnos la abundancia de los bienes que Dios nos ha dado, como una plenitud de amor y de bondad al habernos mandado a Jesús. Y también en lo terrenal tiene que latir la idea del banquete mesiánico, dirigido y servido por Jesús. ¿Te acuerdas de la comida de los pecadores asistiendo Jesús? ¿Te acuerdas de la última cena partiendo el pan y entregándolo y sirviendo Jesús cuando lava los pies? Cada Eucaristía es una entrega y un servicio de Jesús. Él es quien prepara la Eucaristía, es donde se hace presente en el sacerdote, se hace presente en la asamblea, pero se hace presente totalmente para lo que lo recibamos en el pan y el vino. Ahora, si tú te acercas a recibir el pan vivo bajado del cielo, al que dijo yo soy el pan de vida, tienes que creer. Aquí viene esto. El que come de este pan vivirá para siempre. Y esto se refiere a un comer que es creer. Porque el creer es lo que te lleva a comer. Si no crees, ¿para qué te acercas? En la Eucaristía se te ofrece Jesús.
no el pan, sino Jesús. Y ese Jesús es el que te va a dar la vida eterna. Y tú te adhieres a Él en la comunión y recibes la vida de Dios. Entonces lo que te lleva a acercarte a la mesa es la fe. Jesús dijo en el verso 51, lo tenemos, el pan que yo les daré es mi carne. Este es el eslabón que une las dos partes del discurso, pero es el eslabón que une cuando tú y yo nos acercamos a comulgar. Es Jesús y su carne la que vas a recibir. Ahora, hemos hablado aquí del pan de vida, del pan vivo, pero también se hace en este discurso, en versos como el 57 y otros, mención de la carne que deberá ser comida y sangre que deberá ser bebida. La fe desemboca en el sacramento. El sacramento, como te digo, es una realidad, es ver algo con la realidad invisible contenida. Esta declaración de Jesús de la carne y la sangre va a llevar al escándalo a todos aquellos que lo seguían y que oyeron estas palabras. Pero en esta tercera parte del discurso, que es del 60 al 71, hay un resumen de lo anterior y aparece el término comer, beber, sangre, pero también viene que Jesús dice, el que me come, vivirá por mí. El que me come, recibir a la persona de Jesús. Esto es la Eucaristía. ¿Podría Juan ser más claro? No. Este relato es dirigido por el Espíritu definitivamente y nos quiere llevar a entender la importancia de lo que es el acercarnos a la Eucaristía con fe, preparados para recibir a Jesús, porque sin la fe y el Espíritu no hay auténtica Eucaristía. La Eucaristía requiere de la fe en la persona de Jesús, en sus tres momentos fundamentales: la encarnación, la muerte y la resurrección. Tenemos que creer en Jesús, que es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Que creer en Jesús, que dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo y mi sangre, tomad y bebed, y después entregó su vida en una cruz. Pero también saber que Jesús es Dios y venció a la muerte, y al resucitar está Jesús resucitado y vivo. Asumimos en el Evangelio de Juan estas tres formas de ir entendiendo por el Espíritu quién es Jesús: el que viene del Padre, el que vive con nosotros, el que muere, el que resucita y el que está exaltado en el cielo. Por otro lado, si tú te fijas que estas tres partes del discurso, como te las he venido diciendo, también nos van llevando en la liturgia eucarística, lo que vivimos cada día, a vivirlo. Te decía, en la liturgia de nuestra misa diaria, primero es la liturgia de la palabra. Ahí es como de aquí la primera parte del discurso. Jesús les habla que Él es el pan vivo bajado del cielo, que las obras que deben de hacer es creer en Él, que el Padre nos ha llamado, que el Padre lo ha enviado. Esa es la liturgia de la palabra, cuando oímos las lecturas, el Evangelio. Después, cuando es la epíclesis, la consagración, celebramos el tomad y comed de la última cena, el tomad y bebed. Y después, cuando viene la siguiente parte en nuestra misa, que es la epíclesis para la unión de toda la Iglesia en ese cuerpo místico de Cristo, es en donde nosotros recibimos la comunión eucarística, que es la parte del discurso del pan de vida, donde Jesús dice, el que me come vivirá por mí. Y es en donde recibimos a Jesús. Queda en la última parte del discurso el ver el rechazo, el ver el no querer aceptar esta revelación de Jesús y el que muchos se alejan de él.
Aquí voy a tomar una pequeña lectura para compartirla contigo de esta parte, para poder terminar adecuadamente esta explicación de la tercera parte del discurso. La resistencia a creer ocupa un espacio muy amplio en toda la historia. ¿Había resistencia a creer entonces? ¿Hay resistencia a creer ahora? La intelección humana va caminando a querer alimentar su fe, dejándonos abrir a la obra del Espíritu. Estos versos últimos nos van a llevar a cuando muchos abandonan a Jesús, pero también viene en el verso 67, capítulo 6, verso 67, que Jesús les dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús les va a responder, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. En este final vemos cómo Jesús sigue incluyendo la presencia de Judas en medio de los 12, dándole la oportunidad también de poder volver a él, dándole la oportunidad de estar cerca de él. Quisiera que nos quedáramos con estas palabras. Jesús es el pan de vida. El que me come, dice él, vivirá por mí. Y también las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a dejar en manos del Señor el que este capítulo 6 lo lean, lo reflexionen y podamos sacar mucho provecho para nuestra vida espiritual, para que cuando recibamos la Eucaristía tengamos presente a Jesús diciéndonos, yo soy el pan de vida, el que me come tendrá vida eterna, no morirá jamás, y que en este hoy y eterno presente de Dios nos lo dice a ti y a mí. Quisiera terminar como siempre dando gracias a Dios y teniendo nuestra oración última de la Eucaristía como en todos los programas. Te invito a que la hagas conmigo. Nos dice esta oración. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en ínfimos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo, que se puede amar, morir por otro y dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Amén. Que Dios nos conceda una semana con su bendición y podamos reunirnos nuevamente. Muchas gracias.